Por favor, pasen conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver el tema de avivar el fuego del don de Dios, que le dice Pablo a Timoteo. Muy interesante, un buen aprendizaje para nosotros. Vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a empezar por el versículo 6 y luego iremos a ver arriba de este versículo la razón por la cual Pablo dice lo que dice. En el 6 dice, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que estaba pasando en este entonces, porque dice por lo cual. Entonces necesitamos saber a qué se refiere cuando dice por lo cual. Recurrimos al contexto, simplemente. Vamos a ir ahora al versículo 3. Dice, por eso decía que empezábamos de atrás para adelante. Ahora vamos al 3 que dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, por lo cual, en el versículo 6 se refiere a las oraciones de Pablo por Timoteo, de noche y de día, su deseo de verlo, acordarse de sus lágrimas y acordarse de la fe que hubo en su abuela, en su madre y en él. Antes de continuar, nosotros necesitamos hacer un pantallazo de qué es lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo y que formaba parte de su recomendación a Timoteo. Estos tiempos eran muy difíciles para el maravilloso apóstol, muy difíciles. Déjenme que le muestre en 2 de Timoteo capítulo 4, comenzando en el versículo 4, dice, y se apartarán de la verdad, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la circunstancia en la que se encontraba Pablo. Ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Este contexto continúa dando pinceladas de lo que estaba ocurriendo en su vida y su ministerio, mostrando que hasta el final él peleó la buena batalla como hizo su Señor antes de él y como debiera hacer Timoteo y lógicamente como debemos hacer nosotros. Pelear la batalla hasta el final y guardar la fe hasta el final. Versículo 10. Pobre Pablo sigue mostrando qué es lo que estaba ocurriendo en estos momentos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y en el versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta.
Vamos a recapitular. Demas lo desamparó amando a este mundo. Tampoco estaban con él Crescente y Tito. Solamente Lucas estaba con él. Tíquico fue enviado a Éfeso. Ni su capote tenía, ni los pergaminos. Miren la situación de Pablo. Alejandro le causó muchos males. Nadie estuvo al lado de Pablo en su primera defensa. Todos lo desampararon. El apóstol Pablo era un hombre llamado por el Señor Jesucristo. Él se mantuvo firme en medio del bombardeo de toda la artillería del adversario. Esta segunda epístola a Timoteo trata de la conducta y el testimonio de un verdadero siervo de Cristo en un tiempo de verdadera y triste decadencia espiritual. Todos los que estaban en Asia lo abandonaron. Estos eran tiempos peligrosos, duros. Sin embargo, el fuego del don que había en Pablo estaba a la máxima temperatura y le pide a Timoteo que avive el suyo. ¿Quién era responsable por avivar el fuego del don que había en Timoteo? Timoteo. Todo se había ido por la canaleta, al sumidero, pero la única salida era y sigue siendo más palabra de Dios. Por eso el apóstol lo insta a que no se amilane, que no sea cobarde, que no se achique, sino que avive el fuego de su don, que haga obra de evangelista, es decir, que siga proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Podía ser que alguien quisiera escuchar aún en estos momentos tan terribles y obedecer el mensaje. Este versículo que estamos estudiando muestra que la responsabilidad de permanecer entusiasmados con la verdad es nuestra y no de Dios, sin importar que el mundo alrededor nuestro se caiga a pedazos. Eso no significa que Dios quede excluido de nuestro entusiasmo y nuestra permanencia en la palabra. Si queremos sus resultados en nuestras vidas, siempre necesitaremos de Él para todo. Dios siempre está deseoso y es poderoso para asistirnos en avivar nuestro don. Por empezar, Él nos lo dio y Él nos lo energiza. Así que, ¿qué problema tendría Dios en avivarlo o en asistirnos a que lo avivemos? Las normales y malditas circunstancias de la vida pueden enfriarnos en las buenas nuevas, pero es nuestra responsabilidad tomar pequeñas llamitas casi imperceptibles y avivarlas haciendo un gran fuego con la palabra de Dios. Muchas veces Dios o el Señor Jesucristo pueden indicar que se haga un acto público de reconocimiento, designación o nombramiento. La imposición de manos por parte de algún anciano o grupo de ancianos es un reconocimiento público de un ministerio en el cuerpo de Cristo. Es importante y necesario para que haya orden y continuidad de la Iglesia. Observe en qué contexto nefasto Pablo habla de la imposición de sus manos. La única posible solución al problema de Asia era que eso que Timoteo tenía y que había sido públicamente reconocido se avivara. Una pequeña llama puede encender un gran bosque. La ceremonia pública de imponer las manos permite que todas las personas sepan que un grupo de ancianos en quienes estas personas confían y quienes sirven a estas personas pongan su confianza en el líder recientemente designado. Dios mostró que Timoteo estaba equipado y había sido llamado al ministerio y que era necesario que ese llamamiento se haga público por el liderazgo de la comunidad. Hubo un momento en el que Timoteo fue ordenado al ministerio por Pablo y algunos otros ancianos. Primera de Timoteo capítulo 4, por favor. Bueno, ahí nomás. En el versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es cierto que nosotros habíamos visto en 2 Timoteo que Pablo habla de mis manos, pero eso no significa que fueran las únicas manos que participaron de la ordenación de Timoteo. Esta es la primera de las 2 epístolas, y aún no habían, acá en 1 Timoteo 4, quiero decir lo que acabamos de leer, es la primera de las 2, y aún no habían aparecido las adversidades que vimos que hubo en los tiempos de la segunda epístola a Timoteo. Aquí Pablo se encarga, más bien le encarga que se ocupara del oficio para el cual había sido nombrado, para que su vida tuviera un aprovechamiento que todos pudieran apreciar e imitar. 15, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ve, cada vez que usted anda en la palabra de Dios, cada vez que usted se ocupa de hacer lo que tiene que hacer, de funcionar su función, Dios es glorificado, el Señor Jesucristo honrado y todos nosotros estamos bendecidos. Visto desde aquí, es decir, desde este momento, desde el momento histórico de 1 de Timoteo, digamos, ¿no? Y pensando en el triste momento histórico de la 2 de Timoteo, es muy llamativo observar el encargo que el apóstol le hace a su hijo en la fe en esta primera epístola. Versículo 16. Miren lo que dice. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué cosa? Teniendo cuidado de él y de la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, igual que hizo Pablo, igual que hizo nuestro querido Señor, igual que tenemos que hacer nosotros, peleó, militó la buena milicia. 1 Timoteo, bueno, seguimos en, 1 Timoteo capítulo 1, por favor. En el versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Vean, al momento de la imposición de manos entre los ancianos, puede haber profecía de uno o de varios de ellos, y éstas pueden declarar, confirmar o establecer algunos de los detalles del oficio de la persona que está siendo ordenada. ¿Lo ven? Voy a repetirlo. Al momento de la imposición de manos entre los ancianos, puede haber profecía de uno o de varios de ellos, y estas, las profecías, pueden declarar, confirmar o establecer algunos de los detalles del oficio de la persona siendo ordenada. ¿Vieron ahí donde dice en el 18 que dice, este mandamiento, hijo Timoteo? Bueno, vamos ahí mismo a 1 Timoteo capítulo 1, pero esta vez vamos al versículo 3. Dice, porque hablar de mandamiento en realidad se remite al contexto, ¿no es cierto? Entonces en el 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Este mandases es el mismo mandases del mandamiento del versículo 18. Por eso estamos viendo el contexto. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este, nuevamente, mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Algunos eruditos del griego bíblico dicen que esta palabra traducida aquí en mandamientos o mandases también, y sí, mandamiento y mandases, que es la palabra griega paragelo, dicen que significa proclamación, mandato o mandamiento. Se usa estrictamente de órdenes recibidas de parte de un superior y transmitidas a otros. Eso es lo que dicen los eruditos del griego bíblico.
Al principio del capítulo, Pablo manda a Timoteo quedarse en Éfeso para que no enseñe diferente doctrina y que no se ocupen de genealogías interminables ni de fábulas. Ese es el contexto del versículo 18. Las profecías que se hicieron. Ese es el contexto. Timoteo fue ordenado públicamente y se hicieron profecías en ese momento. Es lo lógico. Es como la cosa funciona. Primera de Timoteo capítulo 4. En el versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Bien? ¿Ven cómo va tomando en contexto esto que le estaba diciendo Pablo a Timoteo en este momento? Y ahora vamos a segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El contenido del mensaje en esas profecías debía de incluir la batalla particular que Timoteo tendría que pelear. Dios llama a cada uno de sus hijos a un ministerio específico, a una manera de servir específica. Es decir, que los llama a esa manera de servir dentro del cuerpo de Cristo. Toda persona tiene un área de servicio donde puede servir al resto de nosotros. El puesto de servicio de Timoteo tenía sus complicaciones, o podríamos decir, sus batallas particulares. Pues bien, de acuerdo al contexto, esas profecías mencionarían temas particulares que tenían que ver con su servicio particular en Éfeso. Les voy a leer otras versiones del versículo 18 de 1 Timoteo 1:18 que habíamos leído hace un rato. Ustedes pueden regresar ahí y presten atención a mi lectura de estas versiones que yo voy a compartir con ustedes. La primera dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. En el momento de la ordenación, Dios sabe cosas del futuro del ministro ordenado y muy probablemente en esas profecías haga un adelanto para que se sepa, para que el candidato sepa y para quienes están en la ceremonia recuerden qué se dijo acerca de este hombre. Tremenda cosa. Otra versión dice: este es el requerimiento que yo te confío, hijo mío Timoteo, conforme a las profecías de ti hechas anteriormente, a fin de que, puestos en ellas los ojos, sostengas el buen combate. Pablo le está diciendo que recuerde las profecías que se hicieron, que hicieron los presbíteros, los ancianos, que impusieron la mano sobre él, que él recuerde. Pablo estaba recordando lo que decían esas profecías y le estaba diciendo: acordate que ya fuiste advertido de estas batallas, acordate. Entonces, Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, que fue dado mediante la imposición de manos del ministerio. ¡Qué tremendo! ¡Qué valiosa información para nosotros! Y les voy a leer la otra, la tercera y última versión diferente de 1 Timoteo 1:18. Esta versión dice: al darte estas recomendaciones, Timoteo, hijo mío, pienso en las profecías que fueron pronunciadas sobre ti, que ellas te guíen en el buen combate que debes realizar. ¡Qué bárbaro! Nosotros con Dios tenemos siempre todas las de ganar. Dios sabe, por eso en el momento de las profecías dice las cosas que los hombres involucrados tienen que saber.
Por eso siempre tenemos las de ganar. Por eso el ministro tiene que saber en qué se está metiendo. Porque muchas veces la gente piensa del cristianismo, lo que lee y malinterpreta de Juan 10:10, que el Señor vino para darnos vida abundante. Por supuesto que vino para eso, pero lo interpreta mal. La interpreta con abundancia de autos, abundancia de casas, abundancia de vacaciones, abundancia de plata, cualquier cosa, menos lo que Juan 10:10 significa. Sin embargo, nuestro Señor nos dejó un ejemplo, que el cristianismo es sacrificio, que el cristianismo puede requerir de vos hasta tu última gota de sangre. No será necesario en nuestro caso porque nuestro querido Señor Jesucristo ya lo hizo. Pero Dios advierte, Dios se adelanta a las circunstancias. No te hace pasar por cosas que vos no puedas pasar. Y te necesita para que lleves adelante su palabra a las personas con necesidad, a tus hermanos en Cristo, que ayudes, que asistas, que participes en la edificación del cuerpo de Cristo. Eso fue lo que pasó en estas profecías. En esas profecías Dios declara y puede adelantar algunas vicisitudes que el hombre siendo ordenado pasará en su vida de servicio. Algunas profecías pueden proveer guía específica y otras dan una dirección general. Aquí es como que Pablo le dijera, acordate que ibas a tener que amacarte, Timoteo, o acordate, Timoteo, de que el Padre te anunció que las cosas no iban a ser fáciles. Una recordación así ayuda mucho, pues uno se sabe sustentado por Dios, quien supo de la futura situación y nos preparó mentalmente con la profecía hecha por algún anciano. Esas profecías dan aliento, esas profecías recuerdan al creyente el apoyo de Dios en su vida. Si te pones a pensar, eso es muy lógico. Si en una profecía hecha por un anciano, Dios adelanta acontecimientos, cuando estos ocurran, uno sabe que su Padre supo y sabe, y puede hacerles frente con la habilidad de Dios en Cristo en uno. Cada uno de nosotros tiene una batalla que pelear, todos nosotros. Y eso tiene que ver con el llamamiento y el don con que haya sido llamado y al cual honre. La primera decisión del ministro debe ser involucrarse en la pelea. Muchos cristianos no se paran firmes por Dios, pues es una postura controvertida para el mundo. Martín Lutero es conocido por haberse afirmado en la palabra de Dios que conocía y creía y haber tenido el coraje de enfrentar a la malignidad de la iglesia organizada. Dicen de él que él tenía una frase que tiene mucho que ver en este momento en nuestro estudio. Dicen que esta frase decía, paz si es posible, ¿verdad? A toda costa. Muchas veces hay que contender por la fe, porque es muy impopular lo que nosotros hacemos, dedicarse a Dios, dedicarse a su palabra. Todo opuesto a lo que el diablo está haciendo con la humanidad y con la sociedad hoy día, y que viene haciendo desde Génesis 3:15. Gracias a Dios que Lutero no cedió ni un milímetro, pues gracias a eso hoy tenemos un poquito más de verdad de la que había por aquel entonces cuando él se paró firme. No todos los hijos de Dios han resuelto tomar partido por la verdad ante cualquier burla o acoso. Pablo le recordó a Timoteo que los ancianos que profetizaron lo hicieron con un contenido que él debía recurrir en momentos de presión como los que estaba pasando y con los que se avecinaban, que demostraron ser tristemente peores. Un hombre en situación de liderazgo debe saber que un hijo de Dios distraído o no involucrado es inefectivo como creyente. Por eso el diablo genera peleas y falaces buenas causas
para robar tiempo, energía y recursos de los hijos de Dios para que transcurra el tiempo y no se logren los propósitos de Dios. Por eso la recomendación era que no se involucrara en fábulas y genealogías interminables. Timoteo debía involucrarse en las batallas que promovieran y fomentaran el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Todo el resto era para él y es para nosotros innecesario y nos lentifica o nos consume o nos agota el tiempo, los recursos y la energía.